Bueno, ahorita que estaban diciendo, bueno, ¿qué es eso de la ciudad? Leyendo a una feminista, Donna Haraway, ella hablando de la construcción social de la naturaleza, ella decía que la naturaleza no puede ser reducida a su propio espacio ontológico. Desde una visión de una epistemología construccionista, donde el sujeto es el que le atribuye los… Claro, lo mismo podría ser aplicado para la ciudad. La pregunta de Tito es, si yo la pudiera responder, diría no, no se puede responder. Es decir, desde esta visión no podemos reducir a la ciudad a su propio espacio ontológico. Es decir, la noción de ciudad responde al interés y a las necesidades de INEGI o a las necesidades tuyas de investigación o de no sé quién más, ¿no? Entonces, bueno. Qué bueno que me dijiste. Yo le iba a decir, oye, Fernando, dile a Tito que no existe la realidad, por favor. Como tal. Ontológico. Como tal. Bueno, pasando en lo que comentaba preguntaba el colega de Semarnat, yo en ningún momento hablé de percepción, ¿no? De hecho, en las herramientas que diseñé, y la manera en cómo apliqué y el análisis que hice, hablaba de la manera en cómo el conjunto de valores, creencias y significados te encierran en un mundo desde donde tú estás viendo ese mundo y desde donde las cosas que ocurren ahí te están dando sentido. Es decir, son aquellos códigos compartidos que tienen que ver con esos valores que compartimos, que nos permite hablar, por ejemplo, de ciudad o de inundaciones. Aquí más o menos, si yo hiciera un análisis de discurso, no habría grandes diferencias, ¿no? Porque, bueno, inclusive la gente que está en política pública o en toma de decisiones tiene una formación académica robusta, ¿no? Es decir, más o menos nos hemos entendido el día de hoy, ¿no? Más o menos. Eso quiere decir que estamos compartiendo, ¿no? La percepción es un componente de este conjunto de elementos que van configurando lo que llamamos el discurso. ¿Qué fue lo que yo hice? Un poco tratando también de responder lo que decía la colega de la maestría, que por cierto yo hice la maestría aquí también del Colegio de México, es, ya se me olvidó, ¿qué estaba diciendo? Metodológica y técnica, un poco la parte metodológica que te preguntó. Ah, sí, pero también la esencia de tu pregunta, o sea, ¿qué le vas a preguntar a alguien? Bueno, ahorita paso a eso, ahorita regresa la idea, ¿no? Entonces, este conjunto de elementos, sí, el argumento, ¿qué fue lo que yo hice? A mí no me interesó caracterizar el impacto socioeconómico de las inundaciones. Para eso tenemos a Senapreda ya, que lo hace con la metodología de la CEPAL, ¿no? Bueno, pues ahí más o menos lo hacen y nos dicen cada año cuál fue la reseña de las desgracias en tales o cuales lugares, que por cierto casi nunca georreferencian, casi nunca, hasta donde yo recuerdo. Son cosas que van ocurriendo, ¿no? Hay esa dimensión espacial ausente en esos reportes, hasta donde yo recuerdo, a lo mejor ya estoy equivocado, y temporal pues más difícil, ¿no? Entonces, bueno, ellos hacen esa caracterización. Lo que me interesaba a mí es de qué manera el conjunto de argumentos se van tejiendo, ¿sí?, y van tratando de dar cuenta de aquellos factores causales y sus relaciones para hablar de cómo hablamos de, por ejemplo, el riesgo y de las inundaciones, ¿cierto? Entonces, se pone énfasis en, por supuesto, el tipo de análisis que es la entrevista, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no? Hice 70 entrevistas semiestructuradas y ya teniéndolas había que transcribirlas, porque había que tener el backup ahí. Pero la bronca es, bueno, la tesis fue en inglés, ¿cómo hacer Fue de doctorado. Sí, fue tesis de doctorado, sí. ¿Cómo brincar del español al inglés? Eso después, si quieres, en Petit Comité lo comentamos, y hacer el análisis con un paquetito, el in vivo, ¿no?, de análisis cualitativo, ¿no? Pero lo que quiero resaltar antes de lo que decía el compañero Semarnat es que hay imágenes que aparecen, por eso yo no hablo de categorías, no hablo de factores, sino
imágenes de sujetos, pero también de objetos, ¿no? En una causalidad inadvertida por descuido o negligencia, aparecen más elementos que tienen que ver con la infraestructura, porque quien hace visible ese tipo de elementos y de factores, de todos los que entrevisté, fue gente de la ODAPAS, de la CAEM y de la CONAGUA, pero también ingenieros civiles. Es decir, en la manera en como uno habla, en esa manera uno está adquiriendo una identidad que nos permite compartir con algunos, pero que nos permite diferenciarnos del resto. Esto tiene implicaciones en las políticas públicas, porque en la medida que la gente de poder, ¿sí?, no nada más de poder político, sino de poder discursivo, establece marcos de referencia y condiciones para concebir inundaciones y riesgos, en esa medida las respuestas institucionales van a emanar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, el hablar, yo en un principio pensé de hacer percepciones, pero no, me parece que el análisis del discurso a través del argumento es mucho más rico porque captura toda esta serie de elementos a los cuales ya he hecho alusión, ¿sí? Y ¿qué alternativas? Cuando mencionaste, que yo referí, las coaliciones discursivas, digamos, son como los puntos de encuentro, como los lugares no comunes, sino que en lo que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? En aquellos elementos. Entonces yo encontré algunas coaliciones discursivas que son comunes a todos los elementos y desde donde se puede hacer lo que llaman en inglés Politics of Environmental Discourse, ¿no? Se puede hacer una verdadera política para tratar de resolver asuntos que pueden tener que ver con la falta de comunicación o la falta de priorización de problemas frente a otros, ¿no? En realidad, este tipo de análisis te permite establecer de qué manera, digamos, los significados, el hecho de que por ejemplo, en una presentación de un estudio de impacto ambiental, la consultora que presenta establece los significados de entrada. Y si logra convencer al resto, ya está haciendo una política del significado sobre el asunto, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser control sobre recursos materiales o otro tipo de recursos o dinero, lo que sea. Entonces, en ese sentido, ayuda muchísimo. Y es a través de esas coaliciones, desde donde esas comisiones que se reúnen porque mandan al de la Semarnat, que es o el del Conagua, o el de no sé qué, nunca va el titular y nunca va el director, y pues los mandan ahí porque se supone, se parte del supuesto de que sí van a encontrar estos puntos en común para, uno, compartir una construcción del problema y dos, a partir de ahí derivar algunas respuestas. Yo no puse la tabla de las respuestas, que era lo que hice fue un análisis discursivo y argumentativo, pero de las respuestas, ¿no? Que es un poco, que ahorita no tiene sentido hacer. Y ya para pasarle la palabra a los colegas de INEGI, que ahorita que les preguntaban, qué bueno que pues yo como independiente pues tengo ventajas y desventajas, y ustedes tienen unas broncas, ya vi que… La representatividad estadística es un estudio fue un estudio cualitativo. No me interesaba tener absolutamente ninguna representatividad, sino lo que quería yo era explorar y tener lo que llaman el grano fino de una descripción densa, ¿no? Una descripción densa, un poco como dicen algunos autores, y en ese sentido, ¿cómo identificar que ya se acabó el asunto? ¿Cuántas entrevistas tengo que hacer? Al principio haces una entrevista, todo es nuevo. La segunda entrevista, casi todo es nuevo. La tercera, y en la medida que vas haciendo las entrevistas, se te va agotando el discurso. Y ya haces la entrevista y ya casi adivinas lo que te va a decir. Porque ya ¿eso qué quiere decir? Que está compartiendo valores
y creencias con algunos, difiere con otros, a no ser que entrevistes a un marciano o un Venus, bueno, a lo mejor te sale con otra cosa, ¿no? El momento que se satura el discurso, paras, ¿no? Yo entrevisté tomadores de decisión, científicos, técnicos afectados, yo cubría a todos y en esa medida pude hacer que esta exploración y este análisis fuese lo más completo posible, ¿no? Y este asunto de la disponibilidad que decía el doctor Ivan Schutz, alguna vez platicando, a lo mejor yo tengo chance de ventilar cosas institucionales porque no soy, entonces lo que decía el doctor, la disponibilidad, ¿no? Yo le preguntaba al anterior director de Protección Civil de la Ciudad de México, porque él decía que ellos tenían caracterizada y en una base de datos todas las manzanas, todos los predios, todas las casas y a qué tipo de riesgo estaban expuestos. Entonces yo le dije, bueno, dígame de mi casa que más allá de fallar la carambola o lo que fue, ¿no? No, confidencial. En estos foros se encuentra uno con gente de Senapred, el famoso sistema Saber o Saber que le llaman, pues platiquen, no, solamente a instituciones, es a nivel institucional y hay mucha discrecionalidad. ¿Y por qué? Yo le preguntaba al anterior director de Protección Civil, ¿por qué no nos dicen? Sí, porque una vez le dijimos a una colonia y nos dijeron, y se dieron cuenta del riesgo en el que estaba y entonces fue un meeting y fue… ¿Cómo vas a usar esa información si realmente la compartes y hasta dónde, ¿no? Entonces, este asunto de la disponibilidad, según los que la poseen, y esto tiene que ver con la presentación que hice. Hay un interés, hay necesidades y también hay riesgos. Pero bueno, el análisis de discurso, es decir, es el grano fino que te permite dar cuenta de una serie de asuntos que van construyendo realidad y que te sitúan frente al resto y que hacen que tu subjetividad tenga mayor o menor peso frente a los otros y si tienes algo de poder, avanzar intereses o lo que fuere, ¿no? Oye, Fernando, espérate, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, el IPCC es una coalición de no sé qué? Como dirías tú… No, rápido. No. Dime yo respondería como respondería Boris. Es un desmadre. No. Bueno, miren, yo no se lo es. Pregunto porque sí. Fernando participó en la elaboración del capítulo que tiene que ver con lo urbano. Exacto. Y cuando decías el capítulo 8 del Grupo de Trabajo 2 del quinto informe, yo soy autor líder, es áreas urbanas, no es ciudades. Para evitar, imagínense, porque estábamos con colegas de Asia, de África, de América del Norte, pues la categoría ciudad pues, se revienta en todo momento, ¿no? Entonces es difícil. Y el IPCC es una suerte como de distintas comunidades de conocimiento y de práctica que nos reunimos para evaluar el estado que guarda el conocimiento de cambio climático en mitigación, adaptación, etcétera, etcétera, y que va a permitir que, porque está dirigido, sobre todo, lo que hicimos, el quinto reporte está dirigido a los gobiernos, a tomadores de decisión. Tan es así que hay un resumen para tomadores de decisión, ¿sí? Pero cada uno de los capítulos, digamos, hicimos la revisión de toda esta literatura de la que pudimos conseguir. A mí me tocó toda América, bueno, salvo Norteamérica, ahí estaba Bill Solecki de la Universidad del programa CUNY de la Universidad de Nueva York. A mí me tocó toda Latinoamérica. Y lo que encontré es que poca información, ¿no? Hay poca información. Pero lo que voy es que esta información, el tratamiento que se le dio y el análisis y la manera en cómo hicimos los reportes es sobre todo orientado, salvo el libro 1 que es básicamente Physical Science of Climate Change, eso sí es de los duros, el resto es adaptación y mitigación, ¿no? Está orientado a los tomadores de decisión. El reto era un poco cómo pasar y manejar estos elementos argumentativos que tuvieran una utilidad para
los tomadores de decisión, los operadores, lo que fuere, ¿no? Sin perder, digamos, el contenido de tal o cual artículo, lo que fuera. Bien, bueno, como yo me interpongo entre ustedes y el tráfico, voy a ser breve. Sobre el comentario del doctor Garrocho, yo suscribo, por supuesto que suscribo que todo existe y todo ocurre en algún lugar. Y es muy importante conocer esos tres datos, la latitud, la longitud y la altitud, ya que conociendo esos tres datos puedo correlacionar ese fenómeno, ese suceso con sus causales y con sus impactos. Si ocurre un desplazamiento de tierras en algún lugar y tengo las coordenadas, puedo irme al punto alto de esa cuenca y saber si esa cuenca está deforestada, como ocurre o como ocurrió en la planicie costera de Chiapas, y poder evitar o prevenir o mitigar esos efectos. En respecto al comentario de Tito Alegría sobre el uso de registros administrativos, un país desarrollado no es aquel que hace más censos y encuestas. Un país desarrollado, visto hoy en día en cualquier parte del mundo, es aquel que aprovecha todos los registros administrativos de los cuales tiene posibilidad. En ese sentido, en la parte de información ambiental que está a cargo de la Dirección Adjunta nuestra, hemos definido tres grandes pilares para generar información ambiental. Uno es a partir del procesamiento de la información geográfica que ya existe, como la que ustedes vieron. Por ejemplo, hemos obtenido ya estadísticas de superficie de cobertura vegetal a partir de las 5 series de uso de suelo y vegetación. No solamente es el mapa, sino también es la información estadística. Dos, es a través de la aplicación de módulos ambientales, como los que comentamos en la mañana, en las encuestas y en los censos institucionales. Y tres, el tercer pilar es el aprovechamiento de los registros administrativos, la conversión de un registro administrativo en un registro estadístico para su entero aprovechamiento. En este caso, por ejemplo, ya tenemos dos ejemplos muy claros que hemos trabajado, uno con Profepa en su registro de denuncias ambientales y el segundo en el cual estamos ahorita inmersos, que es en la modernización y sistematización de la cédula de operación anual de Semarnat. El tercero, sobre la teoría de dinámica de sistemas, el proyecto es una primicia, son nuestros pininos, es algo que se abrió como una posibilidad, en virtud de que para el año pasado el INEGI se incorporaría como miembro nacional a IASA, el Instituto Internacional de Sistemas Aplicados. Ya estamos ahí y precisamente este proyecto que comenté va a ser sometido a consideración de IASA para su apoyo. Entonces, preveemos que podemos tener un desarrollo más claro en ese sentido. Respecto al acceso a los datos, obviamente el principio de confidencialidad que el INEGI guarda celosamente es el motor precisamente que le da dinámica a nuestro círculo de información con los usuarios, con los informantes. Es la confianza que nos tienen, por lo cual obtenemos información por parte de ellos. Sin embargo, hay un acceso a la información y es un acceso construido hace, yo diría, 2 años, que es el laboratorio de microdatos. Es un acceso que existe aquí en las oficinas de INEGI, aquí en Patriotismo. Es un laboratorio al cual tienen acceso cualquiera de ustedes. Acceso a los microdatos de toda la información de INEGI para que ustedes la puedan procesar y generar información. Obviamente, al generarla tendrán que agregarla, pero tendrán acceso al microdato que ustedes soliciten. Y finalmente, respondiendo el comentario que está puesto en la pantalla respecto a la política pública que puede hacerse sobre el desarrollo sustentable contando con la información de INEGI y de otras unidades de Estado, esa es realmente la filosofía del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. El Sistema Nacional cuenta al día de hoy con 4 subsistemas, uno de ellos es el de Información Geográfica y Medio Ambiente.
Y los órganos colegiados que dinamizan este subsistema, lo comentaba en la mañana la compañera de SEDATU, son los comités técnicos especializados. Son órganos colegiados, temáticos. Al día de hoy son 8, precisamente el octavo. El más reciente es el desarrollo regional, en donde confluimos el INEGI y unidades de Estado que nos dedicamos al mismo tema. Los 8 son agua, uso del suelo y vegetación, cambio climático, energía, emisión de residuos y sustancias peligrosas, información geográfica básica, el de desarrollo regional y, ya lo dije, y el de información catastral, que por cierto también, esa es una salida también para poder identificar viviendas regulares. Cuando tengamos un sistema nacional de información catastral, esa sería una buena opción. Decía yo que los órganos colegiados son los comités técnicos y tienen, tres grandes misiones: proponer, obviamente generar y proponer información de interés nacional, lo comentó el vicepresidente Vélez en la mañana, información de uso obligatorio y que debe cumplir con 4 características: que sea periódica, que sea de cobertura nacional, que sea útil para políticas públicas y que sea sustentada en metodologías científicamente sólidas. Debe también generar, el comité debe de proponer normas técnicas. Por ejemplo, si el problema es definir ciudad, ¿por qué no generar una norma técnica al respecto y que todos podamos conocer o definir o aplicar ese término de manera homogénea? Y finalmente, el tercer gran campo de acción de los comités es la generación de indicadores que precisamente pongan a prueba políticas públicas sobre deforestación, sobre calidad del agua, sobre emisiones de residuos, etc. Al día de hoy hay 36 comités técnicos en todo el sistema y hay más de 200 ya indicadores subidos a un catálogo nacional. Los invito a que consulten la página del sistema, que por cierto no es el sistema del SNIEG, es el sistema nacional, en donde el INEGI solamente es el coordinador. Pues sería todo. Perdón. Sí, cómo no, Carla. De hecho, el viernes pasado, en una sesión que tenemos en INEGI cada 15 días, que se llama Viernes de Café, donde nos enlazamos todas las unidades del INEGI. No, ahí comentábamos eso y el presidente del instituto comentó que recientemente hubo un galardonado acerca del desarrollo de una aplicación y la aplicación tenía que ver cómo entender y cómo usar la página del INEGI. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente cambiar precisamente, seguramente a fin del año vamos a tener un nuevo modelo de página. Al día de hoy ya lo hicimos en nuestra página interna. Nuestra página internet se cambió el lunes pasado. Entonces, seguramente de aquí a septiembre tendremos una nueva visión de la página. Es una derivación de esta idea de la capacidad de difundir información y otras cuestiones que tienen que ver con la relación que tenemos nosotros aquí en el colegio, lo dijo Silvia hoy en la mañana, pero también el programa LEAD, ¿no? En términos de visitar el INEGI una vez al año, toda la semana, y aprender bajo la mirada estricta de Amos, técnicas de análisis de información espacial, información digamos de distancia, ¿no? Antes nos enseñaban a usar los lentes esos para cruzar dos planitos y ahora nos hacen bajar la información satelital y manejarla. Yo iba a decir otra palabra, pero nos hacen manejarla, esa información. Entonces,
pues yo no puedo decirles que están ustedes invitados, pero lo que puedo hacer es decirles a ellos que hagan la invitación, porque es un diálogo muy importante. Nosotros, digamos, como que insistimos más en la cuestión ambiental, pero en realidad todos los miembros de los grupos del programa muchos son inclinados a hacer cuestiones de esa naturaleza y descuidan otros aspectos importantes, estadísticos y manejo de información, etcétera, etcétera, y por eso hacemos y mantenemos esa visita, que por cierto, yo quería decir, así se llama, información para la toma de decisiones, así se llama, Javier. Bueno, Francisco Javier, Raúl, ¿tú quieres decir? Sí, una disculpa porque quedaron dos preguntas por atender. Esto de los datos por colonia y lo de la georreferencia están relacionados. Y ya lo comentaba de alguna manera Francisco, cuando comentaban ya estaría georreferenciado, sí, ya está georreferenciado, de hecho lo tenemos georreferenciado todos esos registros, y como los tenemos georreferenciados pueden acudir a este módulo de microdatos y pedir los datos por colonia. Lo que les van a pedir es precisamente que ustedes delimiten cuál es el espacio geográfico y van a poder obtener ese resultado, porque nosotros aquí tenemos otra vez el mismo problema. Cuando hemos pedido a los municipios que nos digan cuáles son las colonias, no nos los dan. ¿Por qué? Porque entran en conflicto con los datos oficiales. Entonces, aquí el que es el oficial es precisamente el municipio. Cuando solicitamos, pues no nos lo dan y entonces no podemos entregar lo que no nos dan. Ese es un problema ahí. Ese sería nada más el comentario. Gracias. Bueno, yo estoy satisfecho, espero que ustedes también, de todo lo que se habló el día de hoy. Y bueno, por ahí hay un acuerdo que no sé si ya es formal o es informal, pero es un acuerdo para llevar a cabo, alguien lo mencionó en algún momento, llevar a cabo reuniones de esta naturaleza para INEGI, Colmex y la participación de otras instituciones, como por ejemplo la UAM y las SOMEDE, ¿no? Pero yo creo que puede ser mayor digamos, el grupo de convocantes. Entonces, empezamos con población y medio ambiente y por supuesto hay que tomar en cuenta lo económico y lo político, como dijo la colega, pero tenemos que, digamos, por razones analíticas, tenemos que ir, digamos, fragmentando el asunto. Cuando hacemos nuestras investigaciones es probable que se haga mucho más horizontal esta cuestión. No, la palabra integrar, no sé qué quiere decir, pero creo que esa es la idea. Y conforme pase, digamos, es la primera, entonces la segunda no sé qué va a ser, a lo mejor no va a ser población, vamos a hacer una de ciudades y medio ambiente, grandota, pero ahí está la otra de las otras mesas, o sea, hogares, salud y no sé qué, y obviamente el cruce transversal de temas pues es muy grande potencialmente y latente y prácticamente, ¿no? Entonces, le vamos a pedir a Raúl que 3 minutos antes de la hora que estaba prevista, cierre el seminario. ¿Te parece, Raúl? ¿Cómo ves? No, tienes 5, mira, ya Carlos me puso esto de 5 minutos máximo, tienes 5 minutos. Gracias, profesor. Tomando en consideración que faltan 8, entonces justo 5 y 3 se suman los 8, ¿no? Un poco recapitulando las distintas intervenciones, yo estoy de acuerdo en varios aspectos, entre ellos esta importancia de la sensibilización de los funcionarios públicos y cómo se puede relacionar la academia con esto.
Generalmente, muchas de las personas que llegan a los puestos políticos no tienen la formación de entender muchas de estas como tripas, ¿no? En mi trabajo como funcionario hemos tenido acercamientos con distintas dependencias en las cuales inclusive un poco como la compañía dice, hasta explícame cómo podemos acceder a la página, cómo interpretar los datos y nos ha tocado inclusive ya con lo que mencionaba Carlos Garrocho de la población flotante, de inclusive dar las cifras del número de commuters que se mueven, por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México, y la mayor parte de las autoridades, inclusive delegacionales, ni siquiera saben que esa información, aunque sea ese nivel muy somero que el censo pregunta cuál es tu municipio de trabajo, ¿no? Y que la contrasta con el municipio de residencia, y que para el censo 2010 rondaba como los 4 millones de personas que no trabajamos en la misma delegación o municipio donde vivimos. Entonces, nos damos cuenta que muchos de los tomadores de decisiones que podrían aprovechar la información en su beneficio económico, ni siquiera saben que existe. Entonces, yo creo que también ahí es como mucho de nuestro trabajo a ese respecto, ¿no? Y bueno, también finalmente pues creo que pues el ser humano tiene pues toda la tendencia a la transformación del espacio, sea donde nos encontremos. Entonces, yo creo que sí no podemos ver una frontera donde se acaba y empieza la ciudad y hasta ahí, digamos, puede funcionar en términos como de decir hasta dónde llega el continuo urbano, pero nunca podemos, digamos, tomar solo esa consideración como un criterio único que defina lo que es una ciudad. Entonces, yo estoy de acuerdo en el sentido de decir que hay muchas maneras, yo creo que de abordaje, no obstante, pues sí hay una inquietud, yo creo que ya desde hace tiempo, en avanzar un poco más en esta conceptualización de qué es una ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería importante, profesor, que pues propone al Colegio de México como sede de un próximo evento en ese sentido, y yo creo que nos uniríamos a ustedes con todo gusto, ¿no? Y otro par de comentarios finales para terminar la intervención. Pues yo creo que INEGI es una institución enorme que genera muchísima información. En casi toda Latinoamérica nos envidian por tener ese instituto, ¿no? Porque inclusive tienen hasta esta área que apoya a los institutos de estadística de Latinoamérica en su levantamiento de censos, de información catastral y no sé cuántas cosas. Y siempre nos ven así como el grandote, ¿no? O sea, México con su INEGI, que es así gigantesco, y ayúdenos y vengan y díganos cómo levantar una encuesta. Pero bueno, pues disculparnos del INEGI, pero pues como no tenemos nunca llenadera, queremos más y más, ¿no? Y yo creo que es válido, ¿no? En el sentido de que en ocasiones la información está ahí, pero como diría Carlos Garrocho, yo creo que sí es muy importante también utilizarla y pues ahora sí que darle un uso práctico, ¿no? A todo lo que tienen en la página. Nosotros sí no sabemos el uso de la página al derecho y al revés, porque obviamente somos usuarios asiduos a las bases de datos, ¿no? Pero ahí justamente está también esta situación técnica que es muy importante, que luego es preocupante que haya tanta rotación de personal en las dependencias, ¿no? Sobre todo de este personal técnico capacitado en interpretar, porque finalmente acceder a una base de datos de un censo, de una encuesta, pues no es una cosa que ahorita le diga a mi mamá y la vaya a hacer, ¿no? O sea, sí requiere, y más de estas que tienen ponderaciones y que no sé cuánta cosa más compleja y que no es tan asequible, pues, en el sentido de obtención de estos datos. Y bueno, obviamente, pues, las unidades político-administrativas, coincido que pues, en muchas circunstancias no son las necesariamente más adecuadas para analizar los fenómenos, ¿no? Y la vinculación entre ellos. No obstante, pues así se levanta la información. Yo, por supuesto, que ya creo que Elena Cotter no está, pero este libro de cuencas hidrográficas que hizo el INEC antes de que fuera INEC, a mí me parece padrísimo, ¿no? Por todo el análisis que hacen a nivel de cuenca, pero bueno, no obstante, la información difícilmente se puede tener con cuenca, aunque, como diría Garrocho, con estas técnicas de georreferenciación se puede hacer
con la mano a la cintura, ¿no? O sea, ubica las localidades y te puede dar el número de habitantes por cuenca, sea chiquita o sea grandota, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene una potencialidad el uso de los sistemas de información geográfica que yo creo que no la utilizamos a fondo, Carlos. O sea, yo creo que todas estas, inclusive extensiones de ESRI, que a veces nos quedamos cortos en su uso, ¿no? Porque no tenemos, yo creo que suficiente capacitación, tan ya ese nivel pues de aprovechamiento de estas extensiones que aparte son caras, ¿no? Y que algunos tenemos y las aprovechamos a medias. Profesor Gaisbord. Y no nada más eso, Raúl, pero tú puedes utilizar los sistemas de información geográfica con datos o con información cualitativa, no es nada más una cuestión de numeritos en los cuadritos, es en los o vector o áreas, sí, raster, sino que también puedes utilizar traducir información cualitativa como me está diciendo, aceptando Fernando que no es así, se puede. Quizá una de las virtudes de la reunión aquí es que también, bueno, tengo la sospecha que no hablamos de ciudad y medio ambiente, me queda la sospecha, pero sí hablamos, ¿no? Sí hablamos, digo, no, espero, para más o menos, ¿no? Entonces, bueno, le tengo que agradecer a Tito porque Tito bajó la discusión a la ciudad, ¿no? Tito, pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Bueno, también Fernando habló de eso y todos. Pero el otro aspecto es la parte, el cruce ese difícil de distinguir y de separar entre lo cualitativo y lo cuantitativo, entre la interpretación y el dato, entre el hecho y el valor, etcétera, que se plantearon aquí, y eso nos deja o nos permite salir del seminario, o por lo menos a mí me permite tener cautela y cuidado para preguntarme la información que tengo disponible, pero también el otro aspecto que quiero destacar es la capacidad que tenemos todos, nosotros como usuarios, de acceder a esa riqueza de información que tiene ahí en las bóvedas el INEGI, y que antes tenía uno que comprar en la tienda y ahora ya no tenemos que comprar, eso es muy bueno, y además solicitar institucionalmente toda la información, creo que toda ya toda. Un ejemplo es que ya se liberó, nos acaban de avisar, ¿verdad? José Luis, nos acaban de avisar que contamos con el DNUE, alguien mencionó el DNUE gratis para todo el país, y antes nos vendían cada puntito a 17 centavos y hacíamos una cuentona terrible. Bueno, esa es otra de las virtudes de esta sesión, de este seminario. Los invito entonces, cerramos, muchas gracias a todos, su atención, su participación, a todos aquí en la mesa y en esta sala. Los invito mañana otra vez a las 8:30 porque creo que va a volver a haber jugo de naranja en la mañana. Entonces, buenas tardes, hasta luego y esperamos verlos mañana.